Y la verdad es que me ha parecido muy interesante. O sea, a mí al principio es verdad que dije, a lo mejor está empezando un poco flojo, pero no. O sea, creo que la introducción que hace es necesaria y tuvo un desarrollo, o sea, y tiene un desarrollo a lo largo del libro, bueno, que engancha muchísimo. Hoy tengo el gustazo de hacer una videoreseña sobre un libro de Isaac Asimov. Ya hice por aquí una de un relato de El hombre del bicentenario y hoy tengo el placer de hacerlo de La Fundación. Diréis, ahí pone la trilogía de La Fundación. Sí, porque están las tres juntas. Pero hoy solo es de La Fundación. Ya haré las siguientes más adelante. El libro está dividido en 5 partes, aunque hay una que es un poco más ligera, que es solo para hacer un poco de puente. Y son las siguientes. La primera parte serían los psicohistoriadores, la segunda los enciclopedistas, la tercera los alcaldes, la cuarta los comerciantes y la quinta los príncipes comerciantes. La historia, se da en un mundo de ficción futuro, en el cual hay un imperio galáctico que tiene su sede central en Trantor, en el cual hay un personaje que es Hari Seldon, que es un psicohistoriador, el cual pues consigue predecir en base a estudiar pues, las dinámicas humanas, una serie de condiciones materiales. Él consigue averiguar cuándo se van a producir, a nivel de estadística, se supone que es ciencia, qué se va a producir en el futuro, ¿no? Cómo van a evolucionar determinadas cosas. Entonces él predice el fin del imperio. Entonces a él le persiguen, le hacen un poco la vida imposible, pero al final, voy a ir así un poco por encima porque no quiero destripar en exceso, quiero que la gente le entre ganas de leer el libro, porque es un verdadero clásico de la ciencia ficción, escrito por Isaac Asimov, que es uno de los grandes maestros de la ciencia ficción, y por lo tanto mi objetivo es que queráis leer el libro, no es otro. Entonces voy a hablar un poco de la historia, voy a hablar de algunos aspectos que a mí me han gustado bastante y espero conseguirlo, ¿no? Sin hacer spoiler de las cosas vitales. A mí es un libro que al principio, pues, al principio dije, un poco denso, ¿no? Al principio, en plan de no... Pero luego me arrepentí enseguida. Es un libro ya de hace bastantes años, que empiezan un poco más lentos, pero luego pues, describe un mundo al detalle, el cual, pues bueno, la verdad es que se te hace liviana la lectura y que enseguida estás inmerso en ese mundo y no puedes parar de pasar páginas, que es lo que me pasó a mí. Como decía, Hari Seldon es el personaje principal, por no sé, en los inicios, y como he dicho, les persiguen, etcétera, etcétera. Al final consigue forzar que los nuevos emperadores, porque él ya había previsto que iba a haber un cambio, ¿no? Y el porqué, explicó el porqué también, de por qué se pasó de los emperadores absolutos a esa oligarquía o esa aristocracia que gobernaba, que ponía emperadores un poco pelele, etcétera, etcétera, o sea, cómo se va, o sea, los motivos por el que el imperio fue en decadencia, y él explica que dentro de X milenios el imperio va a explotar y que se tardarán 30.000 años en volver a recuperar el nivel precedente a la crisis. Entonces, él dice que gracias a la psicohistoria él puede conseguir que esa etapa de oscuridad se reduzca solo a 1000 años. Entonces consigue que le dejen hacer una fundación, de hecho hace dos, una en un extremo de la galaxia y otra en el otro, en el cual, aquí solo se habla de una, en este libro, en el cual, pues mientras el imperio va en decadencia y van pasando las cosas que la psicohistoria decía que iban a pasar, ellos van desarrollando en un planeta alejado, en la periferia, hacen una fundación científica y van desarrollando las cosas para que esa fundación en el futuro sustituya al imperio y que haya orden, ¿no? en la galaxia. Entonces, Hari Seldon solo manda, o sea, cuando él ya muere, etcétera, solo hay un psicohistoriador en toda la fundación, y como era de los suyos, se calla, no enseña lo importante, para no condicionar. Es decir, porque si ellos prevén un desarrollo natural de las cosas, si hubiera psicohistoriadores fueran capaces de predecirlo, esa información condicionaría a la gente y se evolucionaría de otra manera. En un principio, hasta los propios enciclopedistas, que al principio el objetivo es, se supone, tener toda la información de los avances de la ciencia, el desarrollo humano, etcétera, en una especie de enciclopedia galáctica. ¿Qué pasa? Que cuando pasan X años se descubre, porque aparece, es como un holograma, ¿no? En plan, se proyecta de Hari Seldon, que ya está muerto, obviamente, en el cual dice que se va a producir una crisis y explica que va a haber varias crisis en las cuales pues lo lógico es que haya un desarrollo natural y que se vaya cumpliendo lo que él dijo que iba a pasar. En ese contexto, claro, el papel de los enciclopedistas se revela como un engaño, en el que, bueno, está bien que lo recopilen, pero ellos Hari Seldon lo que quiere es que eso siga desarrollándose para ser el imperio. O sea, lo importante no era guardar ese conocimiento, sino desarrollarlo y seguir avanzando, ¿no? Entonces ahí surge el segundo gran protagonista de la fundación,
que es Salvor Harding, que es el alcalde, que al principio sale, de hecho, en la parte de los enciclopedistas y en la parte de los alcaldes, el protagonista es él, en el cual él da un golpe de estado y se convierte en el alcalde de verdad, es decir, quien manda en la fundación. Y eso pasa ya en el apartado de los enciclopedistas, que son relegados a hacer sus funciones, pero es él el que tiene el poder de la fundación y resuelve la crisis con los reinos, que son 4 reinos que estaban alrededor en la periferia, que aspiran a ser grandes reinos, imperios, problemas entre ellos, quieren invadir la fundación para robarles las cosas, y Salvor Harding pues consigue resolverlo y resuelve esa crisis. De hecho, resuelve 2 crisis, una cuando es joven y otra cuando es anciano. Por eso yo creo que es incluso el principal protagonista después de Hari Seldon, que es el que se supone que inicia todo esto, porque es el personaje principal en 2 partes de las 5 que tiene la fundación. Además es un personaje bastante divertido, es pacifista, pero a la vez sabe cómo hacer las cosas. Es un personaje que tiene, bueno, una gran fuerza de voluntad, que hace planes bastante enredosos que al final hace que siempre salga con la suya, y la verdad es que lo que pasa en Anacreonte pues es, bueno, a mí me pareció de las mejores partes del libro, de las más entretenidas y las más sorpresivas también. Desde luego en la parte de los alcaldes, bueno, él crea como una religión, ¿vale? Para ocultar los motivos reales de la fundación para esos reinos, de los cuales les da tecnología, pero la gente que usa esa tecnología es gente que solo tiene los conocimientos para hacerla funcionar, pero que no sería capaz de recrearla ni de hacer nada. Y son como una especie de sacerdotes, crean como un culto a una especie de espíritu galáctico, obviamente controlado por él, por Salvor Harding, el cual pues, bueno, pues está en esos planetas y en realidad, claro, son los que controlan la energía y como dependen de él, él es el que controla. Entonces llega sin usar la violencia, llega a controlar esos reinos, ¿no? Es el poder de la política. Luego, posteriormente, claro, él habla de que cuando ya llegue la próxima crisis Seldon, pues que ellos ya no estarán vivos, aunque él la resuelve, ¿no? Resuelve esa última crisis. Y bueno, ahí se ve también, o sea, ahí comienza ya a verse la importancia que le da el autor a la energía nuclear. De hecho, en los 2 siguientes, pues lo llevará incluso a niveles más altos. El tema de cómo crea la religión, pues a mí me gustó, porque claro, es una oda al materialismo, precisamente demostrando, o intentando demostrar, la falsedad de los engaños y de esos dogmas religiosos que aquí, en este caso, pues los diseña una persona única y exclusivamente para mantener la situación como tiene que ser y seguir desarrollándose para convertir la fundación en ese gran imperio. A mí me parece brillante, como lo desarrolla, la verdad. El de los comerciantes, que es el más pequeño, eso es la oda a la energía nuclear y es una explicación de cómo se desarrolla el comercio y de la mentalidad de esos comerciantes, ¿no? Que a mí me parece curiosa porque se puede extrapolar a la mentalidad de los empresarios, de la obtención del máximo beneficio y por qué para ellos es tan importante, ¿no? Y empiezan en esas dinámicas. Y a mí eso me gustó. Yo ahí vi una crítica, velada, pero vi una crítica bastante interesante. El siguiente, el de los príncipes comerciantes, pues narra como al hombre que se hace a sí mismo, ¿no? Que además es de uno de los planetas, es originario de Esmirna. Estoy haciendo todo de cabeza, o sea que lo mismo algún nombre la puedo liar, pero yo creo que no. Es de origen esmirniano, entonces pues le hacen de menos, se habla también el tema del racismo. La fundación se estanca, es decir, ellos dominan mediante la religión, esta que hemos dicho, esos 4 reinos, pero no consiguen expandirse más allá. En el otro ya se ve que la gente está en contra de la energía nuclear y en contra de esa fe. ¿Por qué? Porque cuando les dan tecnología ellos ya saben que al final terminan esos otros reinos, que terminan controlados por la fundación, entonces se niegan en rotundo, ¿no? Y hay un personaje que tiene una gran importancia, Hover Mallow, el cual es un comerciante puro y él quiere separar religión del comercio. Entonces se encuentra contra los conservadores de la fundación y se encuentra también contra la gente de esos reinos que en el fondo quieren gobernar y dominar la fundación. Aquí también sale el imperio, es decir, que aunque esté en decadencia es muy poderoso y que está armando a esos reinos para controlar a la fundación. O sea, aunque sea un imperio que en la periferia ya no existe y que no es como era antes de poderoso, sigue siendo muy poderoso y aunque esté en franca decadencia, que de hecho hay un ejemplo con el tema de la energía nuclear, etcétera, de que ya no son capaces de desarrollar la ciencia, sino que heredan las máquinas y las cosas de una generación a otra y solo saben utilizarlo y como se estropea algo tienen que desecharlo, o sea, a ese nivel están, pero siguen teniendo una gran capacidad militar. Entonces dan naves a otros planetas, etcétera, etcétera. Entonces esos planetas, uno de ellos quiere acabar también con la fundación. Entonces Hover Mallow pasa de ser simplemente un comerciante, al final termina convirtiéndose en el príncipe comerciante, en el primero. Es decir, el comercio
el desarrollo económico de las sociedades, se impone a la religión y se impone también a, bueno, a lo que es como la clase política. Es decir, se coloca como el primero de ellos. O sea, porque pasa a ser político también. De hecho, lo que hace es demostrar que el poder económico domina al poder religioso y al poder político. Y precisamente inicia como la época de los príncipes comerciantes. Y se habla de cómo llegó prácticamente de la nada a estar en la cima, ¿no? Y eso también es interesante porque es también una descripción, ¿no?, para mí, de lo que pasa con determinada gente y cómo pasó en el desarrollo del capitalismo, ¿no? De la primacía, no del capitalismo, sino de otros modos de producción, de la primacía de lo económico, la importancia de lo económico y la forma de producir, etcétera, y de comerciar respecto a otras cuestiones. Y me parece también muy interesante porque es como la visión que tiene de cómo es un desarrollo de la sociedad prácticamente desde una pequeña fundación hasta convertirse en un imperio, ¿no? Solo me he leído esta primera novela, me iré leyendo las otras, aunque iré alternando, y la verdad es que me ha parecido muy interesante. O sea, a mí al principio es verdad que dije, a lo mejor está empezando un poco flojo, pero no. O sea, creo que la introducción que hace es necesaria y tuvo un desarrollo, o sea, y tiene un desarrollo a lo largo del libro, bueno, que engancha muchísimo. Creo que la descripción futurista que hace de sociedad, del imperio y demás, está muy bien hilada y me queda por ver cómo va evolucionando esa fundación y cómo termina convirtiéndose en el imperio. Pero bueno, sin duda lo comentaré con vosotros. A mí me ha parecido una genialidad de lo que me he leído. Bueno, me he leído varios libros, aunque no los he reseñado porque me los leí hace mucho tiempo, de Asimov, y desde luego este es el que más me ha gustado. Así que bueno, yo recomiendo mucho su lectura. No es muy larga. La trilogía sí, la trilogía es un poco más tocho, pero lo que es solo la fundación no, y yo creo que merece la pena darle una oportunidad y conocer a Asimov. Así que bueno, espero que os haya gustado la videoreseña. Ya me lo dejáis en los comentarios y seguiré haciendo vídeos de este tipo porque a mí la verdad es que es de lo que más disfruto. Y por cierto, vamos a empezar a hacer más tertulias literarias, más como club del lector. Así que nada, ya me diréis. Un abrazo a todos y nos vemos pronto.